capítulo número 3, versículo 20. Vamos a empezar con la primera madre que hubo aquí en la tierra. Amén. Así que espero que ustedes lo puedan recibir con alegría, porque Dios tiene llaves para cualquier situación que usted pueda estar enfrentando en la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Escritura: y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, dándote gracias por tu palabra que has enviado, porque ha llegado tu palabra con tiempo. Y sé, Señor, que tu palabra nunca volverá vacía, sino que hará aquello para lo que fue enviada. Y hoy, Señor, tú la envías para todas nuestras mujeres que son madres, Señor, las que tienen el privilegio de haber tenido hijos, y nosotros queremos agradecerte por ellas. Estamos conscientes, Señor, que no debemos seguir la corriente del mundo por sus celebraciones, por sus fiestas, pero también tu palabra dice, Señor, que cuando se honra padre y madre, tu palabra da promesas de que nuestros días se alargarán. Queremos honrar, Señor, lo que tú has honrado. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede ser tan amable de tomar su lugar. Aquí podemos ver el primer ejemplo en la Biblia de lo que es una mujer. Una mujer que Dios extrajo de la costilla de Adán, y lo hizo con el propósito de que se llevara a cabo un plan familiar. Ahora, nosotros, al considerar a esta mujer, dice que fue Adán el que Dios le puso el nombre, fue Adán el que puso el nombre a Eva, y le puso Eva y por un motivo, porque dice que ella era la madre de todos los vivientes. Ahora, como madre, Eva, conocemos la historia acerca de sus hijos, Caín y Abel. Les sucedieron cosas terribles. ¿Por qué? Porque empezó a haber una rivalidad en sus hermanos, en uno de ellos, de tal manera que Caín le empezaron a llegar los celos de su hermano, y él, yo puedo darme cuenta que él debió, por haber sido el primogénito, Caín, él tuvo que experimentar lo que es la atención completa de sus padres, y también tuvo que experimentar el hacerlo a un ladito y no dejarle toda la gloria del cariño de sus padres a él, porque había nacido otro que se iba a llevar mucha atención. Y al ver esta situación empezaron a surgir unas situaciones, y yo sé que cada madre, cada padre nos afligimos cuando vemos que entre hijos hay rivalidades. Eso es algo, pues, que realmente preocupa cuando se ve eso. Y Eva no fue la excepción, fue la primera que aparece en la Biblia donde les tocó experimentar lo que es estar viendo un hijo lleno de maldad, porque le empezó a dar lugar a sentimientos que lo fueron enfocando a un odio, a un aborrecimiento, y hasta llegar a la cúspide de tener que asesinar a su propio hermano. ¿Qué sería de esta mujer estar viendo a su hijo en esta condición, uno asesinado y el otro homicida? Debió haber sido tan devastador para ella, pero aún así queda en el registro aquí en la Escritura de que ese nombre que ella llevó fue por haber sido la madre de los vivientes. Fíjese que no dice de los mortales. Ella está hablando, aquí se da testimonio de vivientes. Entonces, obvio que Eva estaba en un jardín con Adán, y dice que era madre de vivientes. Ahí no había muerte, fuera del huerto empezó la muerte. Y entonces, hacer la comparación de los lugares es terrible, porque en esta tierra hay sufrimiento, hay padecimiento, hay cosas terribles, malas noticias. Pero en aquel lugar donde estaban ellos ni siquiera había frío, ni calor, ni enfermedad, ni homicidios, ni tristezas, sino que todo era vida. Y ahora a ella le estaba tocando experimentar lo que es estar fuera de la presencia de Dios. Bueno, cuando se llega a la presencia de Dios, muchas cosas se pueden arreglar en la vida. Y entonces ella traía, hermano, un aprendizaje que no lo pudo poner quizás tan en práctica, porque ahora estaba en un lugar donde la maldad estaba
manifestándose, contaminando los corazones, y tuvo que aprender de cómo hacer para dar vida. Ella no solamente tuvo a esos dos hijos, ella tuvo a otro hijo que se llamó Set, pero dice que tuvieron hijos e hijas. Entonces siguió un nuevo linaje con una nueva expectativa de acercamiento con Dios, porque cuando nace Set dice que fue hecho conforme a la imagen de Adán, y esta imagen empezaron a llamar ahí los hijos de Dios. Entonces donde Caín se fue a habitar fue un lugar donde se llamó los hijos de los hombres, donde el reino de la muerte, como él había sembrado homicidio, ahora él decía, donde quiera que yo vaya me van a matar, y tuvo que irse a una tierra de no, donde había tierra de mortales, de gente que asesina, que mata. Entonces, terrible, porque esas historias a veces en la vida actual son parecidas, porque hay hijos que traen mucha honra a los padres. Gloria a Dios por las madres que tienen hijos que les han honrado, pero también debemos de orar por las madres que están padeciendo porque sus hijos, en vez de haber agarrado un camino bueno, agarraron un camino erróneo. Pero hoy vamos a encontrar la manera que está aquí en la Biblia, que yo la encontré, cómo les va a ayudar a cada mamá para que los hijos que andan en un camino errado los hagan volver, porque esa será la satisfacción más grande que una madre se pueda llevar, el llegar a la terminación de la vida con la satisfacción de que hizo su parte para que sus hijos fueran entregados al Señor. Entonces, en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, le prometo que no me voy a extender mucho, pero aquí dice, Proverbios capítulo 31, versículo 1, y aquí está hablando de la madre de un rey. Ahora, acuérdese que Dios, hermano, tiene promesas de que va a ser un reino de reyes y sacerdotes para reinar con él 1000 años en el milenio. Y entonces aquí es donde tenemos que proyectarnos a tomar promesas de reino. Amén. Entonces aparece aquí unas palabras que dice así: palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó, ¿quién? Su madre. Este hombre llegó a ser rey, pero tenía ahí un mensaje que le dejó su madre. Porque ¿qué es un oráculo? No sé si se recuerda que es un oráculo, pero en la Biblia aparece de un hombre que se llamó Balaam, y dice que él iba a dar un oráculo, y era una profecía, de orar, de palabra, de orador, de transmitir mensajes. Entonces, dice aquí que este hombre, siendo rey, estaba bajo la administración de un mensaje profético por parte de su madre, que lo proyectó a llegar al reino. Oiga, entonces aquí juega un papel muy importante las palabras que una madre le pueda proyectar a su hijo. Amén. Entonces tenemos que empezar por ahí. Las mamás tienen que empezar por ahí. Decir, mi hijo nació para ser rey, no para ser esclavo ni estar en un calabozo, no para estar en una adicción ni en una prisión. Hoy el Señor decía que iba a sacar a alguien de prisión y mencionó a un hijo en la profecía. ¿No es así? Es que el Señor bien sabe de lo que se va a tratar el mensaje, y a mí me dan la confianza y la seguridad de que al estar escuchando, yo estoy poniendo mucha atención a lo que están hablando, porque ahí me va a confirmar el mensaje de lo que yo ya recibí. Y entonces dice en el verso 2 dice: ¿qué hijo mío? ¿Qué hijo de mis entrañas? ¿Qué hijo de mis votos? No des tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es para los reyes, Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. Entonces le empieza esa madre a dar indicaciones a sus hijos. Tú eres un hijo mío. Tú no eres un hijo de la calle. Tú eres un hijo mío. Y como yo soy una mujer de Dios, te voy a enseñar principios, porque tú eres, dice aquí, hijo de mis entrañas. Lo que a ti te duela, a mí me duele. Lo que a ti te va bien, a mí me va bien, porque así son las mamás.
La mamá ven a su hijo, hermano, y aunque muchos lo critiquen y lo vean y lo condenen, son sus entrañas. De ahí brotó de una parte donde Dios puso un amor. Y entonces dice, tú eres de mis entrañas, tú eres el hijo de mis votos. ¿Cuántas mujeres no anhelaron un día llegar a tener hijos? Por ejemplo, en la Biblia aparece una llamada Ana que no podía tener hijos, y esa era su aflicción terrible, pero le hizo un voto a Dios. Le hizo una promesa: si tú me das un hijo, te lo voy a dedicar para ti. Y entonces Dios, al ver que el propósito era conforme al reino de Dios, se ha hecho como quiere. Le dijo el sacerdote, que estaba más frío que otra cosa, ya se le estaba apagando la lámpara porque ya no tenía revelaciones, pero cuando hablaba, Dios cumplía la palabra por la función ministerial. Y entonces dice aquí que le seguía diciendo: no es para los reyes. Oh Lemuel, quiere decir, a ti yo te profeticé que llegarías al reino. Oigan, cada madre tiene que aprender a profetizarle a sus hijos que han de volver al camino de Dios, si es que un día se apartaron. Pero si nunca han estado en el camino de Dios, es importante que lo sepan las que van a ser mamás un día, que hay que ir programando la situación con enseñanza, con oráculos, con profecías, con palabras de vida y no palabras destructivas. Y entonces le dice: no es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino. ¿Por qué? Aquí dice en el verso número 5: no sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Como tú vas a ser alguien que vas a ocupar un lugar en preeminencia, es importante que te guardes de estas cosas. Mire, mucha gente cristiana a mí me pregunta: hermano, ¿qué tiene malo que yo tome? Pues esta mujer que fue madre de un rey dijo: no es para los reyes, ni es para los gobernantes. Si quiere que sea una chusma, pues déjelo que tome. Pero si quiere, que cuando digo una chusma me refiero a que no es alguien que tiene promesas, porque dice la Biblia que Dios sacó la chusma del pueblo de Israel, del pueblo que salió de Egipto. Dice que entre ellos venía la chusma, y no era Kiko. Ahí es bíblico, y dice que los tuvo que sacar porque eran puros que se habían pegado, ¿verdad? Que dicen que donde aumentan los bienes, aumentan los comedores. Cuando usted tiene abundancia, hagan amigos. Pero cuando se va la abundancia, los amigos se van con ella. La chusma. Por eso es que tanta tirria, la chusma le hacían, ¿verdad? Entonces, dice aquí: no sea que beban por haber bebido bebida fuerte. Y dice: y se olviden de lo que se ha decretado. Entonces, para que se pueda cumplir la profecía, tienes que poner atención a las enseñanzas que te da una madre. ¿Qué madre va a enseñar a sus hijos a que vayan por ese camino? El deber de una madre es decirle: no es para ellos, no es para mis hijos. ¿Por qué? Porque son de mis entrañas. ¿Por qué? Porque yo deseo bien para ellos. Por eso nunca se ponga un hijo difícil con mamá cuando le diga: nada puedes hacer, porque sí puede hacer muchas cosas. Pues sí puede llegar a ocupar un lugar de reino. Amén. Muchas veces los hijos se molestan porque la madre le dice: no, puro no, puro no, puro no, y puras instrucciones y puras prohibiciones y quehaceres y todo. Pero es que los están programando para que lleguen a un lugar de preeminencia. Entonces, dice aquí: para que no se olviden de lo que se ha decretado. Entonces quiere decir que usted puede dar decretaciones a sus hijos. Yo declaro que mi hijo, yo decreto que mi hijo, porque decreto es más que declaración, es como una ley que se inicia. ¿Sabe que estamos viviendo en un tiempo? Y ayer me llevé una decepción muy, me causó tristeza, amarte hasta lágrimas le causó, porque estaba yo revisando noticias de lo que está sucediendo en Israel, y entonces en una de ellas me encontré con una página que decía: mire lo que está sucediendo en Israel en estos días. Yo dije: wow, pues ahorita me voy a encontrar con buenas noticias. Pero entonces me encontré con un reportero que llegó a preguntarle a personas,
¿Y qué opina usted acerca de Jesús? Dios bendito. Y les preguntaron como por lo menos media docena de personas. Y las contestaciones que dieron, con razón el Señor Jesucristo dijo, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? No, para nosotros Jesús es el fundador del cristianismo. Para mí no es nada. Para nosotros no es nada. Así hablaba. En su tierra, y hasta el que estaba haciendo el reportero, ni cristiano era. Dice, ¿y usted con qué función tiene usted esto de hacerme esas preguntas? No, es que a mí me dijeron que yo les preguntara a los judíos qué opinan a los judíos qué opinan de Cristo, porque ahí nació Él y queremos saber qué es su opinión de ellos. ¿Es Él el Mesías? Oh, no. Y yo dije, qué tremendo. Y las explicaciones que dieron. ¿Por qué? Porque el Mesías ha de venir al final. Y Él no morirá. Y Jesús murió. Y yo digo, y Daniel capítulo 9, verso 26, ¿qué dice? A ver, Daniel 9, 26. Daniel 9, 26, ¿qué dice acerca del Mesías? Daniel. Yo como yo viví entre judíos muchos años, yo con este pasaje me los ponía quietos. ¿Ya lo vio? Sí, a ver. ¿Qué dice ahí? Después de las 72 semanas, el Mesías, ¿qué? Y continúa la lectura hasta el verso 27 diciendo que con su muerte se acabaría el sacrificio y la ofrenda. Entonces, cuando Jesús muere, se acaba el sistema de los sacrificios. Y ya no volvieron a tener sacrificios. Entonces es una evidencia de que ese Mesías se refiere a Jesús. Con eso me los ponía quietos, pero ¿sabe con qué se me zafaban? Porque decían, es que eso fue escrito en arameo, yo no hablo arameo, yo soy judío. Yo nomás hablo hebreo. Y yo le decía, de a tiro. El que no quiere creer busca un montón de motivos para no creer. ¡Qué tristeza! Oír que decían, no es nada, es el fundador del cristianismo, es un profeta como Mahoma. Yo digo, Dios bendito, ¿cómo es posible? Con razón, dice la Escritura, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero alégrate. Pero a todos los que le recibieron, diga usted, a mí me dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Entonces tengo que tener la mentalidad de que lo que Dios me llamó a hacer es para ser hijo de Dios. Me dio tristeza por los judíos, pero no cabe duda que por algo pasan las cosas que pasan, y a pesar de toda esa infidelidad, Dios todavía sigue teniendo misericordia de ellos. Ahora, ese endurecimiento a ellos tuvo que llegar para que usted y yo pudiéramos llegar a recibir el Evangelio de Jesucristo, porque como no lo quisieron, dijo, me voy a los gentiles. Y entonces llegó ese mensajero del Evangelio de Jesucristo con el apóstol Pablo para las naciones, y ahí alcanzamos misericordia usted y yo. Hasta los confines de la tierra vino a parar su Evangelio, porque estamos en los confines de la tierra con relación al Medio Oriente. Pero bendito su nombre que nos alcanzó a nosotros. Pero no deja de doler que aquel pueblo por el que estamos intercediendo siga todavía con incredulidad. Una incredulidad tan fuerte que hasta lágrimas se les salen. ¿Cómo es posible que siga habiendo gente que no pueda valorar quién es Jesucristo? Bendita la vida de usted, que lo ha tenido por Dios, nuestro Salvador. Bendito su nombre. Entonces yo, considerando, hermano, esta enseñanza de esta madre, le decía, no es para ustedes el beber vino, no es para los gobernantes, no es para los reyes. ¿Por qué? Porque puede causar que alguien se olvide de lo decretado. ¿Y se acuerda que decretaron en un tiempo? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Oiga, entonces Dios tiene para nosotros participación hasta en el ministerio sacerdotal, que se va a llevar a cabo en el milenio, pero ahorita seguimos siendo instruidos, seguimos siendo edificados. Y ese oráculo que yo le digo significa profecía, significa instrucción, significa enseñanza, significa doctrina, significa educación y significa ser moldeado. Por eso
Ahora tenemos que ir moldeando a nuestros hijos. Tú no vas a ser uno como los de aquí en la tierra. Tú vas a ser como uno de los que van para el reino. Tu mentalidad no puede ser solamente el querer tener, sino enriquecerte con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que puedas crecer a lo que Dios puso en mi corazón que profetizara en tu vida. Cuando hacemos eso, cosas van a cambiar. Mamás que tienen a sus hijos por ahí, empiecen a cancelar los decretos maldichos. Porque a veces, ¿verdad?, cuando no conocíamos de Dios, se nos enseñó al pueblo mexicano a los hijos maltratarlos con palabras, con ofensas, con ridiculizaciones, porque eso se oye en muchos lugares. Y yo recuerdo, por ejemplo, yo aquí lo he mencionado, pero yo llegué a escuchar madres que a sus hijos decían: es que eres un cabeza al cornoque, de ahí no vas a salir para pintar buenos cuerpos. Ay, hermano, porque nos falta el conocimiento. Pero cuando llegue el conocimiento a cambiarles el curso de la vida, no solamente vas a ser un triunfador aquí en la tierra, pero vas a ser victorioso en el reino de Dios. Vas a ser una mujer de Dios, vas a ser una hija de Dios, vas a ser una princesa de Dios, y Dios te va a coronar a su debido tiempo. Tú no estás aquí para seguir el curso de las naciones. Mire, estoy considerando algunas versiones acerca del Proverbios 31:1, y dice en una palabra, palabras del rey Lemuel, profecía con la que le instruyó su madre. Entonces la mamá tiene la responsabilidad de instruir a sus hijos cuando están chicos. Y cuando estén gratos, nada que te agarra por andar yendo a la bebida, porque se te va a olvidar lo que profeticé. Y te tienes que acordar, porque te instruí de niño en tu carrera, y cuando seas viejo no te apartarás de ella, pero ya estás agarrando un rumbo equivocado, no es por ahí. Te tienes que volver. Y entonces usted le empieza a cerrar esa puerta, porque usted es una mujer como Eva, alguien que ya le tocó sufrir, pero ahora va a enderezar el camino torcido, y a sus hijos los va a proyectar para que sigan el camino de Dios. Eso fue lo que pasó con Set. Empezaron a llamarse de ahí los hijos de Dios, del nombre de Dios. Entonces hay una versión que se llama Oro, que dice: palabras del rey Lemuel, profecía o doctrina inspirada. Entonces no nomás expliqué enseñanza, tiene que llevar la inspiración. Mamá tiene que estar conectada con el Espíritu Santo. ¿Cuántas mamás dicen recibo? No se me queden así como hipnotizadas, ya me los hipnoticé, se quedan así hasta con los ojitos así medio. Recibo, hermano, la inspiración para hablarle a mis hijos. Entonces no nomás es hablarles, y no nomás es regañarlos, y no nomás es enseñarles, pero con inspiración del Espíritu Santo. Padre amado, con lo que me acaba de salir de tremendo hijo, ¿cómo le hablo, Señor? ¿De qué manera le puedo llegar que no lo afecte sino para bien? Que cuando escuche estas palabras no la vaya a agarrar por un lado equivocado, de que no me quiere, que no lo quiero. ¿Cómo hacerle? Y de repente va buscando al Señor, ¿con qué le digo? Cuando de repente la inspiración baja, dile así: ay, si se lo digo así nomás en mi propia carne, va a creer que lo aborrezco. Pero como va con unción del Espíritu Santo, esa administración de aceite le va a llegar y le va a agarrar suavecito el mensaje. Va a decir: ay, mamá, qué duro me hablaste, pero tienes razón. Es cierto, siempre tienes la razón. Con razón Dios me puso para ser tu hija o tu hijo. Le doy gracias a Dios por la madre que tengo. ¡A su nombre! Porque si le sale como la de Memén Penguén, con su tabla con clavo, no, yo no sé si saben qué es ese, ¿verdad? Pero eran unas caricaturas en revistitas que yo veía cuando estaba chamaquillo. Hay otra versión que se llama, José Luis se acuerda, la Kadosh, es una Biblia traducción del hebreo, y dice así: las palabras del rey Lemuel, la profecía con la cual su madre lo disciplinó. Disciplínelo con la palabra de Dios. Mira,
Tienes que aprender a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y todo te va a salir bien en la vida. Pero nada de que a la hora que se te pegue la gana, a la hora que tienes que hacer las cosas cuando oyes una voz de orden. Porque siempre dicen los hijos, ¿verdad? Fulanito, mande. Y nada pasa. Fulanito, mande. Y entonces decía mi mamá, ¿verdad? Por no decir fulanito. Eduardo, mande. Mando y mando, no me haces caso. Mande, pero no da la instrucción de qué quiere que haga. Pues tienes que venir aquí para que te diga qué tienes que hacer. Pero si lo empiezas a disciplinar y le empiezas, cuando yo te hablo, tienes 3 segundos para contestarme. 1, 2, 3. Ay, ese fue un segundo. Así yo enseñé los míos, a Eduardo y Alex. Tienen 3 segundos, 1, 2, 3. Ay, ellos soldaditos, hermano. Miren, pues ahí está su testimonio. Bien comportados, gloria a su nombre. Pero los traía con el 1, 2, 3. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bien obedientes, gloria a su nombre. Dice en otra versión, consejos de Lemuel, rey de Masa, que le entregó su madre. Entonces usted tiene cosas que entregarle a sus hijos. Le tiene que instruir, le tiene que enseñar, tiene que ir con inspiración, pero tiene cosas que entregarle. Porque nadie se las va a entregar con más poder que alguien que ama como usted ama a sus hijos. Porque va a llevar una sazón como Dios lo hace. Lo que Dios nos viene y nos habla, nos lo entrega, pero nos lo entrega con amor. Porque muchas veces, hermano, los hijos cuando no está uno en Cristo, los agarran de la oreja, los agarran del pelo, los agarran con el cinturón, con el cordón de la plancha. Yo estoy hablando del tiempo de los dinosaurios. Ya aquí estamos en Cristo, ya estamos en el Edén, a su nombre. Aquí no hay eso, aquí no hay clamor, ni lloros, ni dolor, ni maltrato. Aquí hay que entregar lo que hemos recibido. En otra versión dice, lo que tu madre te inculcó. No es el maestro de la escuela el que le va a inculcar principios a nuestros hijos, somos nosotros, somos en casa, es la mamá la que le va a decir, no, mijito, mira, así no es el camino de la vida, para que te salgan las cosas bien. Honra a tu madre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué tan triste? Porque le estoy tocando a sus hijitos. Y en otra versión dice, oráculo con lo que lo corrigió su madre. Si alguien sabe cómo corregir a sus hijos, tiene que ser mamá. Una mamá que le dice, no, ven para acá. No me vengas con cuentitos de que fulanito y que sutanito yo te lo inculqué y tú vas a corregir el camino en que andas. ¿Por qué? Porque es la mamá la primera, no el papá, la que empieza a darle estos principios a sus hijos porque se los da con el amor en el amamantamiento. Mire qué tremendo, pues yo tengo una nietecita, ya me cambiaron el nombre, ya no soy tata, ahora soy tata papá. Porque como estamos discutiendo, ella y yo, le decía, yo no soy tu papá, yo soy tu tata. Y luego se me decía, no tata, papá. Así me decía, ustedes que tienen menos de 2 años. Y entonces negociamos y ahora ya me puso tata papá. Entonces estaba jugando con ella porque me hace que juegue a las muñecas. No se me sienta, si a veces me llama y no le hago caso, es que ando jugando a las muñecas. Me agarró y me dice, ven, y se sienta. Ay, ella se sienta en una mesita, así se sienta pues fácil, pero yo, para sentarme me rechina todo. Ven, aquí. Y luego si me descuido, va y me agarra del dedo. Ven. Me trajo como 6 veces a jugar las muñecas. En un ratito. Entonces estaba agarrando un maniquí. Y entonces ya saben cómo son los maniquíes, tienen forma de una mujer. Y ahí le ponen su ropita y todo. Entonces vio la niña y le hace Bibi a los pechos del maniquí. Y yo dije, wow, la niña bien que conoce quién es la que lo alimenta, por dónde lo alimenta la mamá.
Por eso desde niñitos nunca se les debe olvidar a los hijos que un día fueron amamantados de su madre. Por eso metí este tema. Nunca se deben olvidar los pechos que fueron los que le amamantaron para honrarlo, para respetarlo, para que cuando mamá diga algo, si no hubiera sido por esos pechos no estuviera con vida. ¿Sabe qué pasa hoy en día? Que a los niños los alimentan con leche similar o semejante a la leche de mamá, pero no hay como que la mamá amamante a sus hijos. Pero en este tiempo mucha gente no quiere hacer ya eso porque la mujer en la vanidad no quiere perder su figura. Pero mire, no está perdiendo su figura, está ganando una hija, un hijo bien educados, llenos de amor, porque con lo que le transmite el alimento es con su misma esencia de vida. Entonces nunca se deben olvidar los hijos quién es mamá. A la mamá hay que respetarla, nada que a la mamá se le hable por su nombre. A mamá hay que decirle mamá o madre mía o como se le haga de la manera más honrosa, pero nunca con ponerse al brinco y asómbrese. Hoy en día hay gente que le pega a su mamá. Terrible. A la mamá no se le puede estar hablando mal, hay que hablarle muy bien, porque Dios dio un mensaje a una mujer que murió, que se la llevaban los demonios al infierno, y ella decía, pues si yo siempre fui a la iglesia y no le hago mal a nadie, le mostró la visión cuando se le puso a la mamá a engañarla para estarle haciendo sus mentirotas. Y entonces dijo el Señor, respire profundo. Qué buen hijo. Es porque no se me es porque no se me duerma que lo puse bien. Muy amable, puede sentarse. Así, mire, se nos hizo más rápido, ¿verdad? Y un descansito para estar bien despiertos porque sigue el mensaje. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De aquella que le dijo, en la tierra cosa común, pero aquí es cosa seria. Y esto es la consecuencia de eso. Así que te tienes que bautizar, le dijo, cuando la regresó a la tierra. Y lo primero que hizo fue irse a bautizar. Y le dijo, y tienes que creer en mí. No tienes que andar siguiendo otras enseñanzas, tienes que aprender a creer en mí. Eso a leer la Biblia. Ahora yo le digo una cosa, tenemos el privilegio de que estamos en Cristo ahora, pero tenemos que aprender los principios que nos inculcaron, y si no se los inculcaron, ahorita el Señor nos los está inculcando. ¿Cómo se debe tratar a una mamá? Se tiene que tener con honra. ¿Por qué? Porque ella fue la que promovió a Lemuel, una madre, al reino. Lemuel quiere decir perteneciente a Dios o consagrado a Dios. Quiere decir que su mamá lo dedicó. Dijo, este hijo mío, yo lo quiero, así como Ana le hizo. Yo quiero que este Lemuel llegue al reino, pero este ya llegó. Pero ¿quién lo programó para ello? Lo inculcó, lo educó, lo corrigió, le habló con palabras, le habló con instrucción, le dio enseñanza. Y entonces llegó a la cúspide de lo que había decretado. Pero eso sí le dijo, nada de que empiezas a agarrar cosas que te van a quitar el enfoque para lo que te he proclamado. ¿Y qué era eso? La bebida fuerte. Así que hoy vamos a renunciar a la bebida fuerte. Uy, nomás oí muy contento. Ay, hermano, si es Día de las Madres hoy. Segunda Timoteo capítulo 1 verso 5. Es importante, si no, no estuviera escrito aquí. Amén. Que diga 8. Porque tengo presente la fe sincera. Segunda Tito capítulo 1 versículo 5. Le dije a Martinelli que no nos iba a hacer un capítulo y ya me fijo en varios capítulos de ahí. Gracias, hija. Segunda Timoteo
Es que Tito se abrevia a ti y Timoteo también ti. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Amén. Pero es el capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 5. No crean que estoy adivinando, ya lo estoy viendo. Ok, gracias, hija. Porque tengo presente la fe sincera. ¿De dónde llegó la fe sincera? ¿Por qué se dice sincera? ¿Cuánta gente sincera hay aquí? ¿Sabe de qué se acostumbra la palabra sincera? Se dice que los que hacían los ídolos los hacían de escultura de madera. Y entonces cuando se les pasaba la mano, les daban un pachecito ahí, un hoyito. Entonces agarraban cera y se la ponían y le hacían ahí su bondeadita. Entonces la gente que venía dice, estos están más baratos, estos están más caros. ¿Por qué si son iguales? Es que esto es sincera. Este no está bondeado. De veras. Suena chiste, pero de ahí viene. De sincera, de íntegro, sinceramente. Amén. Porque tengo presente la fe sincera, la fe no falseada, sino genuina, que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela. Y dice Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es que, mire, así como también a veces arrastrando cadenas ancestrales de mal, también llegan las de bien. El buen comportamiento, el buen testimonio, el evangelio. Mire usted, pero póngase en su mente, si usted es primera generación en Cristo, en su descendencia, o si es segunda o si es tercera, que tiene que ir alcanzando más generaciones. Sus hijos y los hijos de sus hijos vendrán a ser parte también del Señor. Entonces le puede decir, mira mijito, tú ahorita no me entiendes, pero yo hice un voto con Dios y todas mis generaciones van a parar en el reino de Dios. Así que vale más que te me vayas alineando, porque yo lo que quiero ver en ti es que alcances a entrar al reino de Dios. Le va a empezar a decretar y cosas van a cambiar. Amén. Entonces dice Hechos capítulo 16 verso 1. Porque a veces las mamás, hermano, dicen yo se lo voy a entregar a Dios, pero luego les toca un papá. Ay, Dios mío. Mire, Hechos 16 1. Cuando usted lo da, un amén. Amén. Llegó también a Derbe y a Listra. Y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, del que estábamos hablando ahorita, que era desde su abuelita que le instruyó. Hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. ¿Y qué es el griego? Como el católico. Con un montón de imágenes, con un montón de ídolos, con un montón de estatuas. Y la primera que tuvo que estar batallando la mamá. Así que no hay de que, pues, es que su papá, no, la mamá tiene un poder bien grande con los hijos porque ella lo trajo en el vientre. Y aunque el papá le ande sirviendo ahí a los ídolos, pero la mamá dice, no, aquí nada de que ídolos, porque dice que era judía, pero creyente, porque hay judíos como los que vi yo ayer, que no creen. Pero aquí hay puros creyentes a su nombre, creyentes al evangelio de Jesucristo. Entonces le va a decir, no, mira, tu papá es tu papá, pero en Cristo es el creador. Y a Él es al que le vamos a servir. Y entonces Timoteo, por eso le decía, estoy seguro que tú también tienes una fe sincera. Claro que sí. Así como usted está, tienen que llegar a alcanzar sus hijos la fe en Cristo. Sinceramente. No falseaditos, no hay bombeaditos, sino cristianos. A su nombre. Ahora, con todo esto, ¿para qué? Porque dice Cantares capítulo 3 y verso 11. Con esto termino. Cantares 3:11.
Mire qué lindo está este pasaje, pero lleva un contenido de mucha riqueza. Fíjese bien, póngale mucha atención. Cantares 3:11. Amén. 3:11. Salid, hijas de Sión, y contemplad al rey Salomón, con la corona, con la que ¿quién? Su madre le coronó el día de sus bodas, el día de la alegría de su corazón. A final de cuentas, le va a saciar el corazón a cada mamá ver a sus hijos alcanzar la coronación para el propósito que fue llamada. Le dijeron, mira Salomón, vengan hijas de Sión, vengan a ver cómo la madre de Salomón lo coronó el día de su boda. Porque la Biblia habla de diferentes clases de coronas. La corona de un varón es su mujer, pero la corona de los hijos son sus padres, especialmente la madre. Entonces la madre, cuando ve que su hijo llegó al matrimonio, gloria a su nombre, ya no va a andar ahí de picaflor. Así le dicen, porque anda nomás aquí y acá, y con esta, y que tutti frutti. No. Va a ser para una sola mujer que le va a entregar su vida y se va a casar con ella. Nada que me junto y ahí después a ver cómo nos entendemos. No. Se tiene que matrimoniar. A ver, madres de aquí, no toleren que sus hijos estén juntados con cualquier mujer. Si ya se juntaron con una, póngale presión a que se tienen que casar. Y si no, déjela. ¿Para qué va a estar jugando al papá si realmente no va a ser? ¿Para qué va a estar jugando al esposo si realmente no se quiere casar? O se casa o se casa. Su nombre. Mire qué buena opción le dieron, ¿verdad? O te casas o te casas. ¿Por qué? Porque te quiero poner corona. No quiero que estés ahí nomás así, sin honra. La corona es honra. Por eso hay que honrar a padre y madre. Cuando usted jovencita, usted jovencito, le llegue el tiempo de los amores, porque ya está la viña en flor, es tiempo de vivir viendo con quién se va a casar, no andar ahí probando que una morena, que una mexicana, que una gabacha, que una rusa. No, porque va a acabar todo confundido. Mejor la que Dios tiene para usted. ¿Quién va a ser, Señor? Espérese, Padre, pero te he pedido desde que tenía 12 años. No que se la den a esa edad, ni a los 18, ni a los 20. Yo me casé a los 20. Pero, ¿sabe una cosa? Mejor ya más madurito, para que no le ande después la cuerdita por ahí de que qué se sentirá andar teniendo una y otra y una en cada colonia. No. Mejor con la que ya es. Ouch. Ups. Yo estoy platicando con mi hija de ¿verdad? Estamos platicando los días. Digo, mija, ¿cómo ves tú a las personas que tienen 18 años? Porque ella ya tiene over 20. No, los veo muy chicos. Pero cuando uno tenía 20, ¿cómo se sentía uno? Como que ya está grandote y ya puede uno tomar decisiones. Pero en realidad no hay madurez. Cuesta aprender. Y a veces se sufre. Pero hay dos maneras de madurar un fruto. Naturalmente o metiéndolo al horno. Así le hacía a mi mamá. Compramos aguacates y unos están bien buenos, pues ya están maduritos naturalmente. Por los que no están maduros, agarraba un papel de periódico y lo metía al horno. Ahí todo sofocado el aguacate. Daba fruto, se ponía en su punto de madurez para el guacamole. Su nombre. Ahí tienen los maduros, porque llegaron todavía verdecitos al matrimonio, pero ahí los van a madurar, los meten al horno. Pero mejor que ya lo hizo, pues ya lo hizo y aprendió. Pero sabe una cosa, cuando ya maduran, les dicen a los que tienen 20 años, no te cases a esa edad, porque el horno está sofocante. ¿Quién va a querer que sus hijos se casen a temprana edad? No, mejor hasta que ya estén más maduritos y ya hayan salido a jugar a la moto y a los arenales y a colgarse allá como Tarzán en los mecates, porque a algunos les encanta estarse aventando de lugares altos. Yo algunos de aquí los he
visto en el Facebook. Que se suena allá en una canastilla con un cordón allá entre los árboles, ahí ¡shum! Se va por ahí. Yo ni loco me subo ahí. Para nada. Y eso que se andan en el jumping, esa liga que se va así de cabeza hasta las rocas. No hay para mí eso. Yo ya me di mis buenos cuculazos en la vida, como para estarle buscando. Madurez. Mejor ya maduritos. Para que la esposa no vaya a estar con el alma en un hilo. Ay, no se va a ir de cabeza aquel cuando se está aventando allá en las montañas. Ya lo va a agarrar maduro. No, yo ni me subo. Yo a veces me entra la juventud. Ustedes allá cuando empiezan a salir de canas, se quiere uno como jovencito, ¿verdad? Entonces le dije a mi esposa, mira, una moto. No. Va a ser mi mamá. No. Yo, ¿por qué? Ay, que te quiero enterito. Le digo, tienes razón. No es que es matriarcado, pero tienes razón. Tenemos que ser prudentes y reconocer cuando algo está bien, hay que corregirlo. Mamá, ¿se van bendecidos hoy? ¿Se van bendecidos hoy? ¿Y los varones? Ay, gloria a Dios por nuestras mamás en la iglesia. ¿Verdad? Aunque mamá tenemos una, pero aquí hay muchas. Y Dios las bendiga grandemente. No estamos haciendo culto a la mujer, pero es instrucción. Es como instrucción cómo proyectar a los hijos a la bendición. Amén. Más que díganle a sus hijos, nada que me andas a mí con cervecitas ni nada de esas cosas, eso no es para ti. Los hijos de Dios no se involucran en esas cosas. Los hijos de Dios se tienen que involucrar en las cosas de Dios, porque vamos a la eternidad con Cristo. ¿Cuántos quieren que el día que el Señor regrese por su iglesia seamos de los privilegiados? Y no de los que vayan a esconderse al desierto. Porque va a haber algunos que van a tener que correr hacia el desierto. Pero mejor de los que seamos privilegiados. Y lleguen al Señor y diga, ¿quién es esta que sube como una ejército abanderado, llena como la luna de luz y no de oscuridad, que maneja la espada contra los peligros de la noche y que sabe manejar la palabra de Dios para defenderse de sus enemigos? ¿Quién es esta que sube hermosa como la luna llena? En Cantares está. Si queremos de esa clase de privilegio, tenemos que instruir con inspiración, tenemos que corregir lo que se tenga que corregir, tenemos que enderezar, tenemos que entregar con el testimonio, porque no se va a entregar lo que uno no tiene. Entonces, mire, usted que es mamá en Cristo, a seguir instruyendo a los hijos, y si hay alguno que se descaminó por ahí, a cerrar la puerta de ese camino torcido, a cerrar la puerta al Hades, y vas de regreso al reino de Dios, porque para eso Dios me hizo tu madre. Amén. Así me dicen mi niñita, yo le digo, ya la señora, le dije, estamos ahí en la casa y vamos a orar para comer. Entonces le dije, Padre, en nombre de Jesús. Primero le dije yo, Padre, en nombre de Jesús, amén. Y luego después le dije, Padre, en nombre de Jesús. Y suena la bocinita, amén. Y entonces llegó su mamá. Bendigo a las mamás. Y esa es toda la oración. Pues, ¿qué esperas de una niña chiquita? Amén. Ya, amén. Ay, qué rápido, qué suave, no se enfría. Porque hay algunos que parar para comer, hermano, se ponen a ver por toda la familia. Y se enfrió el plato. Mejor cuando sea tiempo de oración, venga a orar y aquí déle rienda suelta. Pero a la hora de comer, rapidito. Así que ya nos vamos. Amén. Amén. Aunque diga amén. Póngase de pie, sí puede hacerlo. Hágalo. Aunque su corazón esté dispuesto, es lo más importante. Yo quiero dar gracias a Dios por cada madre de los hogares aquí representados. Hermana, esto es una gran bendición. Hermana Marta es una gran bendición. Mujeres que han ido más adelante en la vida y permanecen en Cristo. Es un testimonio muy especial. Nunca me cansaré. Hermana Marina, Dios le bendiga grandemente porque pasan los años y siguen con la fe sincera, genuina. Y por ahí vamos a ir nosotros siguiéndole los pasos. A cada una de ustedes, hermana Victorina,
Dios me la bendiga grandemente porque han pasado los años y han permanecido en la fe. Sus hijos tendrán ese buen testimonio y sus nietos y bisnietos y tataranietos. ¡A su nombre! Y a todas las mamás. Levante su mano a las que son mamás. Déjenla en alto que yo les puedo ver. No le dé pena, hombre. Si usted es mamá, Dios me las bendiga a cada una de ustedes. Digan los varones, bendecimos a las madres que Dios nos ha concedido en esta iglesia. Sean bendecidas en buena salud, con una gran alegría al cobrar la victoria de recuperar a los hijos que anden lejos del Señor. Reciban la llave en el nombre de Jesús para cerrarles el camino errado y para darles oráculos que los proyecten al reino de Dios. A su nombre. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada una de ustedes. El Señor les conceda mucha salud. Bendigo su vientre, bendigo su matriz, bendigo sus senos. El enemigo no puede dañarlos porque fueron utilizados para traer esta generación de hijos que tienen herencia en el reino de Dios. Sean bendecidas y sean guardadas y sean protegidas de todo lo que este mundo pervertido trata de ensuciar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.